Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, Señor. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Después de esto, designó el Señor a otros 72, y los envió de dos en dos delante de sí, a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir, y les dijo: la mies es mucha, y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie en el camino. En la casa en que entréis, decid primero: paz a esta casa. Y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. En la ciudad en que entréis y os reciban, comed lo que os pongan. Curad los enfermos que haya en ella, y decidles: el reino de Dios está cerca de vosotros. En la ciudad en que entréis y no os reciban, salid a sus plazas y decid: hasta el polvo de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies, os lo sacudimos. Pero sabed, con todo, que el reino de Dios está cerca. Os digo que en aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que, sentados con sayal y ceniza, se habrían convertido. Por eso, en el juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿hasta el cielo te vas a encumbrar? Hasta el Hades te hundirás. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha, y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza, y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Regresaron los 72 alegres, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisar
sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Alegraos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Se levantó un legista y dijo para ponerle a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces: Bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote, y al verle dio un rodeo. De igual modo un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión, y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo: Cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: Vete y haz tú lo mismo. Yendo ellos de camino, entró en un pueblo, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Acercándose pues dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta,
Te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor de una sola. María ha elegido la parte buena, que no le será quitada. Oración. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil, y sin ti nada puede, concédenos la ayuda de tu gracia, para guardar tus mandamientos y agradarte en nuestras acciones y deseos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, Dios les bendiga. Les habla el Padre José Gregorio Medina. Sigan teniendo un feliz y santo día en el nombre del Señor. En este capítulo 10 que hemos escuchado del Evangelio de San Lucas, nos presenta el relato del envío de Jesús a los 72. En este envío que Jesús hace a los 72, encontramos un mandato explícito que debemos nosotros también llevar a cabo, que debemos cumplir y que debemos realizar todos los días de nuestra vida. Y es lo que Jesús les dijo: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Esta petición que Jesús hace a los 72 es una petición que hace también para cada uno de nosotros. Que podamos decirle a Dios, que podamos pedirle a Dios, que podamos rogarle al Señor, al dueño de la mies, que siga enviando operarios, trabajadores, para su mies. Ese trabajador es tú, ese trabajador soy yo, que hemos aceptado ese mensaje de salvación de Dios, pero que tenemos también que implorar al dueño de la mies que siga enviando mucho más trabajadores a su mies, trabajadores comprometidos por la palabra y el reino de los cielos, trabajadores que den su vida sin importar nada por la buena noticia. Por eso esta petición es bonita y es grande y es maravillosa. Petición que se realizan todos los jueves ante el Santísimo Sacramento del altar, día en que se ora al dueño de la mies, que siga enviando trabajadores, obreros, operarios a su mies. ¿Para qué? Para que puedan anunciar con valentía la buena noticia. Por eso la invitación es para ti, para que puedas orarle al Señor, para que puedas rogarle al dueño de la mies, para que puedas elevar tu súplica, tu oración al dueño de la mies, que envíe obreros, operarios, trabajadores, que te dé la fortaleza para seguir trabajando en medio del mundo por el reino de los cielos, porque eso es lo que el Señor nos invita: a trabajar, a orar, a rogar, a pedirle al Señor, al dueño de la mies, que envíe trabajadores para el mundo, que envíe trabajadores en un ánimo entregado por el reino de los cielos. Encontremos también en este capítulo 10, aparte de la invitación de orar al dueño de la mies, que envíe operarios a su mies, la parábola del buen samaritano. Es una parábola hermosa. Es una parábola también llena de mucha expectativa y sobre todo de gran amor y servicio. Pero también muestra cómo somos indiferentes ante las necesidades y miserias de los demás. Cómo podemos ser indiferentes de dar una vuelta, de dar un rodeo y de no ayudar a nadie, sino que hay que realizar esa obra como este hombre samaritano, que fue capaz de romper todo lo que se le presentaba en el camino y practicar la misericordia, la que nos invita el Señor en esta parábola bella de el buen samaritano, porque empieza con una manifestación a través de un hombre que le hace una pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Esa es la pregunta que nosotros también nos hacemos
¿Cómo hacemos para llegar al cielo? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué requisitos debemos cumplir? Y dice, Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees en ella? El maestro le contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Referencia al primer mandamiento de la ley de Dios. Amar al Señor con todo. Amar al Señor en una integridad de cuerpo, alma, mente y corazón. Amar al Señor es entregarnos todo por completo a Él. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque la relación de amor Dios, tú y el prójimo. Para poder desprender también el servicio para con tu hermano y que no des un rodeo y no seas capaz de ayudarlo. Jesús le dijo, has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida. Ahí está la respuesta. ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué requisitos tengo que cumplir? Bueno, ama al Señor con todo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice Jesús, si haces eso, tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Es la interrogante que usted y yo nos hacemos también. ¿A quién tengo que ayudar? ¿A quién tengo que tenderle la mano? ¿A quién tengo yo que ofrecer mi ayuda? ¿Quién es mi prójimo? ¿Será que no puedo? ¿Será que sí puedo? Son interrogantes que necesitamos responder y Jesús nos coloca también esta parábola bella del samaritano. Resulta que un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó. Y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa, lo golpearon y se fueron. Porque esa es hasta la miseria en que viven muchas personas. Porque eso es la situación que puede llevar una política mal administrada a la realidad de un pueblo que puede vivir sumergido en la miseria, sin ropa, sin comida, a manos de salteadores y de bandidos. Como también nosotros podemos ser salteadores, robando a los demás, ser bandidos. Y claramente la expresión que Jesús coloca al inicio es que le quitaron hasta la ropa, lo golpearon y se fueron y lo dejaron medio muerto. Porque esa es la experiencia que viven las personas que no tienen nada. Por casualidad un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar, cuando lo vio dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo sintió compasión. Esto es compasión, es misericordia. Compasión es fragilidad humana, de sentir lo que el otro está sintiendo y de padecer lo que el otro está padeciendo. Es decir, tenemos que ayudar. Hay miseria grande en medio de nuestras comunidades, de nuestros países, de nuestros lugares donde vivimos y trabajamos, porque lo vemos así. Por eso mucha gente hacen como los dos primeros, dan un rodeo, lo miran y siguen porque no quieren involucrarse, según dicen, en ese problema que no es de ellos. Pero viene alguien que sí tuvo compasión y misericordia, que sí quiso involucrarse para llegar a la vida eterna, que sí quiso comprometerse, que sí se involucró por salvar la vida de esa persona y cosechar una gran riqueza para el reino de los cielos. Llegó el samaritano, se acercó a él, lo curó sus heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió a su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó, porque ahí está la recompensa grande del reino de los cielos. Ayudar a la otra persona sin importar quién sea, sin importar si es un enemigo tuyo, si es una persona que te cae mal, si es una persona que habla mal de ti, si es una persona que no te pasa, eso no importa. Si esa persona necesita de ti, ayúdalo. Si esa persona necesita de ti, dale la mano.
Si esa persona necesita de ti, cúrale las heridas. ¿Cómo le vas a curar las heridas? Siendo bueno con esa persona. ¿Cómo le vas a curar y a vendar sus heridas? Demostrándole que tú no eres igual a él, que tú sí puedes practicar de corazón la misericordia. Lo llevó al alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días, se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuide a este hombre y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Porque ese es el desprendimiento en la ayuda. Ese es el desprendimiento en la compasión y en la misericordia que debemos tener, que tú debes tener para con tu hermano. Ayúdalo, pero también hay que desprendernos, hay que entregar, hay que dar sin esperar nada a cambio. Por eso la invitación es bonita y es contundente. Ánimo, no tengas miedo. Dios está aquí por ti. Dios te llama, Dios te hace la invitación de ayudar a los demás. Y por eso, cuide a este hombre y si gasta algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de estos 3 te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley le contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Esta es la invitación para heredar la vida eterna. Y yo te la hago a ti y yo te la digo a ti desde la misma palabra de Dios en el capítulo 10, versículo 37. Pues ve y haz tú lo mismo. No pierdas tiempo. No dejes que el tiempo pase. Ayuda al más necesitado. No dejes que el tiempo pase. Colabora. Sé misericordioso. Practica la misericordia para con aquella persona que lo necesita. Hay mucha miseria. Hay mucha pobreza. Hay personas a las cuales tenemos que ayudar en momentos difíciles de su vida y de su historia. Por eso yo te hago la invitación a ti contundentemente. Ayuda, comparte y sobre todo ve y haz tú lo mismo. No tengas miedo, no te cohibas en ayudar, no te cohibas en dar tu aporte para esa persona que lo necesita. ¿Por qué? Porque hay que desprender también de nuestra vida para ir al encuentro del otro. Por eso hay que escoger la mejor parte, como nos lo dice también el versículo 38 en adelante. Jesús siguió su camino y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo hospedó. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba atareada con sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude, porque las preocupaciones de la vida nos hacen a nosotros olvidar lo más importante. Los problemas y dificultades y tanto trabajo y ajetreo diario nos hacen olvidar de aquel que nos da la vida para ser agradecidos con él, porque hay que estar a los pies del Maestro, como nos lo expresa este capítulo 10, versículo 38 en adelante. María se sentó a los pies de Jesús para escucharlo, pero Jesús le contestó: Marta, Marta, estás preocupada y te inquietan demasiadas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Por eso la invitación es bonita: a escoger la mejor parte, a practicar la misericordia, a ayudar y a desprendernos para ayudar a esa persona que más lo necesita. Pero eso sí, hay que estar comprometidos a los pies del Maestro. No pierdas la oportunidad. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y practiquemos, como le dijo Jesús al fariseo, como le dijo Jesús a este hombre, a este maestro: pues ve y haz tú lo mismo. Este capítulo 10 está del versículo 1 hasta el versículo 12. Jesús envía a los 72. Del versículo 13 hasta el versículo 16, reproches contra las ciudades incrédulas. Del versículo 17 hasta el versículo 20, regreso de los 72. Del versículo 21 hasta el versículo 24,
Solo el Hijo sabe quién es el Padre. Del versículo 25 hasta el versículo 37, parábola del buen samaritano. Del versículo 38 hasta el versículo 42, Jesús en casa de Marta y de María. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Le habló el Padre José Gregorio Medina. No se te olvide compartir la palabra de Dios y la invitación que Jesús te hace en este día. Ve y haz tú lo mismo en ayudar, compasión, servicio, entrega, desprendimiento y estar a los pies del Maestro para llegar al reino de los cielos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida y te acompañe para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, se les aprecia mucho con todo el corazón. El Señor les acompañe.